rico poder compartir con ustedes. Para mí es un honor muy grande poderme dirigir a jóvenes que quieren hacer la diferencia, que quieren traer un cambio a nuestro país, que quieren traer el reino de Dios a esta tierra. Y por eso acepté tan pronto como me propusieron que estuviera, la verdad, acepté porque creo para mí esto es mi vocación, este es mi llamado, trabajar con las nuevas generaciones. Soy pastor de una iglesia y soy el pastor principal, pero creo que los pastores tenemos que estar muy enfocados en trabajar con las nuevas generaciones y pasar ese bastón que nosotros hemos recibido también de otras personas. Entonces hoy quiero proponerles un tema y voy a hacer una proyección acá de una presentación. Quisiera proponerles un tema y me gustaría también, sé que al final vamos a tener un tiempo para conversar. Entonces, si tienen preguntas, anótenlas. Si hay algo que no queda claro, anótenlo. Lo que sea que quieran que revisemos después, anótenlo, por favor. Y por favor, también les voy a pedir, me voy a anticipar, en algún momento van a escuchar un chillido. Es mi perro. Y es que mis hijos están por llegar y cuando llegan, ese perro se enloquece y empieza a chillar. Entonces, no se preocupen que no pasa nada, no hay un demonio por ahí, es simplemente ese perrito que es un personaje. ¿Ok? Entonces, voy a compartir aquí mi pantalla rápidamente con ustedes y vamos a ir al grano para que nos quede ojalá tiempo para conversar más adelante. Em, la propuesta, digamos, del tema que les quiero compartir hoy es hablar acerca del evangelismo relacional. ¿Cómo podemos compartir de nuestra fe a otras personas las buenas noticias? Porque en esencia eso es el evangelio, eso es el mensaje de Jesús, son buenas noticias en una cultura que es la cultura posmoderna. Y estoy seguro que ustedes ya han hablado mucho de la posmodernidad y entienden lo que es la posmodernidad, pero quiero que arranquemos desde una misma base de entendimiento. La posmodernidad es básicamente esta idea de que nosotros vivimos en un mundo en donde no existen verdades absolutas, en un mundo en donde nosotros debemos hacer lo que sentimos, más allá de si le gusta o no a otras personas, debemos ser, diríamos, responsables solamente con nosotros mismos. Mientras nosotros seamos fieles a nosotros, podemos avanzar y, y es una cultura en donde realmente todo vale, todo se puede hacer y por supuesto, todos esos supuestos son contrarios a lo que es el cristianismo, que es muy importante que lo entendamos, porque el cristianismo afirma que hay una verdad que está revelada en Jesús. El cristianismo afirma que somos responsables no solo con nosotros mismos, sino con otros. Por eso Jesús dijo que nosotros debíamos eh, amar al prójimo, tratar de hacer cosas para otros, para que estén bien, no solamente en nuestro beneficio. Y bueno, muchas otras cosas, ustedes ya vamos a ir descubriendo algunos temas a lo largo de esta presentación. Entonces yo quiero decirles algo, yo conozco de Jesús hace ya muchos años, yo vine a conocer a Jesús cuando tenía alrededor de 17 años, mi cruce de edades entre 16 y 17 años, me costó un poco entender el tema y yo diría que realmente me entregué a Jesús a los 19 años, fue cuando puedo decir que eh, fui consciente del señorío de Jesús y quise compartir de él, pero era otra vida, eso fue en el siglo pasado, ¿ok? Eso fue en el siglo pasado, entonces muchos de ustedes incluso no habían nacido cuando eso sucedió y en esa época pues había una manera en la cual nosotros compartíamos de Jesús, nos enseñaban cómo compartir de Jesús, se conocían temas como el evangelismo explosivo, era normal salir a las calles, tomar un megáfono y hablarle a otros, ir de casa en casa a gente que no conocíamos y golpear su puerta. Era un tema, digamos, muy obvio. Y el versículo que se usaba y que creo que se usa hoy todavía en muchos lugares es este que les presento en Juan 4:35. Eh, Había incluso una canción que nosotros cantábamos muy bonita que tiene estos versículos, ¿no? O que está inspirada en estos versículos. Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. ¿Se acuerdan de esa canción que dice, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista? Y ustedes imagínense, yo tenía 19 años y la gritaba a voz herida y eso me encantaba y estábamos en la iglesia, hablamos de la cosecha está madura y vivimos algo a finales del siglo pasado, en la década de los 90 muy chévere, las iglesias empezaron a crecer y, y todo se veía como realmente lo plantea este versículo. Pero con el paso de los años hemos visto que cada vez es más difícil que la gente reaccione al Evangelio, que cada vez es más difícil que la gente quiera escucharnos. Les doy solo un dato, hace muy pocas semanas estoy hablando con un ministerio que se llama los Gedeones Internacionales. Ellos están dedicados a entregar nuevos testamentos en los hospitales, en las universidades. Y me dieron un dato que me lo dieron muy tristes.
aquí nomás donde yo vivo, en Chía, está la Universidad de La Sabana y llegaron a hacer entregas de Nuevos Testamentos. Y les quiero contar algo. ah, Solo 1 de cada 10 jóvenes aceptó un Nuevo Testamento. Los otros 9 decían, no me hable de eso, no me interesa que me hable de eso, yo no creo en eso. Ah, y no solamente eso, sino que la forma en que se dirigían a ellos era bastante agresiva. Y, y entonces, ¿en dónde quedamos con esto de que abran los ojos y los campos están sembrados y la cosecha está madura y cómo hacemos? Y yo no sé cómo es su experiencia personal, pero es probable que ustedes estén viviendo algo parecido en sus universidades, en sus empresas, en donde comparten de su fe y a veces no es tan, no es tan fácil ver que la gente sea receptiva a los mensajes que nosotros llevamos. Y cuando hacemos campañas evangelísticas, cuando vamos y vemos que invitamos al predicador famoso o a veces seguimos pensando en términos de vamos a traer una tarima, la vamos a poner en un lugar público, vamos a poner un culto de domingo y lo vamos a hacer en esa tarima en algún lugar, nos damos cuenta que la gente que va a esos lugares básicamente son cristianos, gente de iglesia. Y también tengo que decirlo porque lo conozco, es muchas de las iglesias crecen a costa de otras iglesias, especialmente las mega iglesias. Y entiéndame, no tengo nada contra las mega iglesias, soy muy amigo de personas en las mega iglesias, pero muchas veces la mega iglesia crece trayendo gente de otras iglesias. Entonces, yo creo que estamos en un tiempo desafiante y creo que estamos moviéndose en una cultura que no solo es posmoderna, sino que se va a convertir en postcristiana. Antes nosotros en Colombia Porque, compartimos, por lo menos los... porque llamé a mi papá y no, él no se ha ido para allá. Pues yo. No. Seguro lo silenció. Bien, les decía que si ustedes van a Europa, por ejemplo, yo estuve en Londres hace 2 semanas, van a encontrar una cultura post-cristiana. Es decir, allá ellos piensan que el cristianismo está superado. Nosotros vamos hacia allá rápidamente. Y la muestra de eso es lo que les estoy hablando. Ya incluso en las universidades hablar de cristianismo es algo que se considera que no es tan inteligente, que no es tan válido y empezamos a encontrar muchos retos. Entonces, ¿cómo compartir en ese entorno? ¿Cómo lograr que nosotros podamos ir y compartirle a la gente de una manera que la gente lo acepte? Porque pareciera que los campos realmente no están maduros. ¿Qué quería decir Jesús cuando habló de los campos maduros? Yo quiero que entendamos algo. Como pastor he estado hablando con la gente de mi congregación preguntándole qué tanto comparten de Jesús, qué tanto hablan de las buenas noticias. Y me encontré con unas estadísticas que se parecen mucho a lo que la gente de mi congregación me contó. Y es que la mayoría de ellos tienen miedo de compartir su fe. ¿Ok? Ahí está el perro. Permítame un segundo, yo lo saco acá rápido y ya seguimos. La mayoría de ellos piensan que nosotros tienen miedo de compartir su fe, tienen miedo de ser rechazados, tienen miedo de perder amistades, tienen miedo de no ser populares, tienen miedo de muchas cosas. Entonces, eso no solamente pasa en mi congregación, esta es una información, la fuente que tengo de acá es una organización que se llama Jesus Film, que ellos producen películas de contenido espiritual cristiano y ellos básicamente han estado revisando todo esto para tratar de ayudar a la gente a compartir a través de sus contenidos. Otros piensan que no tienen oportunidades de compartir su fe. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que están esperando la oportunidad y pareciera que esa oportunidad nunca llega. Entonces, están esperando que la gente les diga, no, necesito que me compartas de Jesús. Están esperando que Dios les muestre con una luz así sobre alguien que pueda, que le pueda compartir. Y sienten que nunca hay oportunidad porque alrededor de ellos no hay conversaciones espirituales o porque viven estudiando, porque viven trabajando o simplemente no se atreven. Y también hay muchas personas que no se sienten equipadas para compartir su fe y eso lo encontré mucho en la congregación. Eh, Yo recuerdo cuando nosotros empezamos en el Evangelio, yo empecé en el Evangelio, no tenía ningún curso de teología, no había pasado por el seminario, estudiaba ingeniería electrónica en la Universidad de Santo Tomás aquí en Bogotá
y realmente mi arma era la pequeña Reina Valera, incluso sin concordancia, sin comentarios, sin nada, simplemente era una Reina Valera que yo llevaba a todas partes y con eso le compartía a las personas. Y la gente hoy piensa que tiene que volverse súper intelectual, que tiene que conocer el hebreo, el arameo, el griego, que tiene que entender, mejor dicho, un montón de cosas para poder compartir de su fe a Jesús y nunca se sienten, nunca terminan sintiéndose preparados. Siempre piensan que tienen que prepararse un poco más para poder compartir de su fe. Y eso en particular me llama mucho la atención, porque creo que en el fondo de esto hay algo que no hemos captado y es que nosotros todos tenemos una experiencia que contar acerca de Jesús. Todos nosotros, de alguna forma, tenemos una historia que contar, algo que Jesús hizo con nosotros. Si nos hemos encontrado realmente con Jesús, hay algo que Él ha hecho. No es una teoría, no es un pensamiento, no es una idea. No hemos adoptado simplemente intelectualmente una verdad o un dogma, sino que nos hemos encontrado con Jesús y podemos compartirlo con otros. Y me temo que el día de hoy hay muchas personas en nuestras iglesias que no han tenido esa experiencia con Jesús, que básicamente están conectados con un ambiente, están conectados con un líder, están conectados con un grupo, pero no han tenido esta experiencia que les ha revelado lo poco o lo mucho que sepan de la Biblia en su vida y que les ha cambiado la vida para que lo puedan compartir a otros. Entonces es una problemática que tenemos. Y Jesús dice, yo les digo, abran los ojos, vean los campos sembrados, la cosecha ya está madura. Y aquí quiero hacer este énfasis, la cosecha está madura. Cuando Jesús estaba hablando, estaba diciendo que estas eran personas que ya tenían una preparación. Para que una cosecha esté madura, se requiere tiempo. No es algo mágico. Jesús estaba utilizando una figura, y es la figura, digamos, de sembrar y de recoger y de cosechar. Pero yo no siembro y al otro día recojo, al otro día cosecho. Yo siembro y me espero un tiempo hasta que esto produzca fruto. Miren, yo acabo de hacer una pequeña huerta aquí en mi casa y estoy sembrando brócoli, estoy sembrando coliflor, estoy sembrando cilantro, estoy sembrando hierbabuena, menta, estoy sembrando varias cosas acá. Hay unas que ya están produciendo lechuga, ya estoy comiendo lechuga de mi huerta, pero el coliflor no ha salido todavía porque su proceso es más largo, es más demorado. Tengo que tener más paciencia. Y es en general así. Jesús estaba diciéndole a las personas de su tiempo, ¿saben? La gente hoy está lista para ver al Mesías. ¿Qué significa esto? Ellos esperaban un Mesías, conocían la Torá, conocían el Antiguo Testamento, conocían habían promesas de los profetas de parte de Dios, así que ellos estaban expectantes, la cosecha estaba madura. Quiero que recuerden, en Hechos de los Apóstoles hay un pasaje donde Pedro se para y le predica a la gente empezando la iglesia y se convierten, dicen, 3,000 personas. 3,000 personas. Claro, el poder del Espíritu Santo les convenció, pero el Espíritu Santo trabajó sobre lo que ellos ya conocían. Ellos entendían el concepto del pecado porque ellos vivían los rituales de purificación del pecado. Ellos entendían el sacerdocio porque tenían sacerdotes. Ellos tenían una concepción del Antiguo Testamento muy clara. Quiero que entiendan que la mayoría de los niños en el mundo de Jesús se sabía de memoria el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. La gente que llega a nuestras iglesias, la gente más bien que está en nuestras universidades, no tiene ni idea de qué es el Pentateuco, no tienen ni idea de qué son las epístolas, piensan que son las esposas de los apóstoles. Ellos no entienden realmente nada de nuestro lenguaje, de lo que nosotros decimos. Y esperamos que simplemente con ir a hablarles de un Señor, de Jesús, el Salvador, ellos ya lo capten. La cosecha estaba madura en los tiempos de Jesús, pero para que la cosecha esté madura en nuestros tiempos hay que trabajar, hay que sembrar. Y fíjense que Jesús ahí mismo dice que Él enviaba a sus discípulos a recoger una cosecha que a ellos no les había costado ningún trabajo, pero que otros se habían fatigado trabajando, que ellos iban a cosechar lo que otros habían sembrado, lo que Juan el Bautista había sembrado, lo que los profetas del Antiguo Testamento habían sembrado. Todo eso se había sembrado en un pueblo y por eso la gente estaba lista. Quiero volver a mi punto del mundo posmoderno. En el mundo posmoderno la gente no está lista. Cuando yo vine a los pies de Cristo y era joven como muchos de ustedes, a mí en el colegio me enseñaron los 10 mandamientos. A mí, mis papás, aunque no eran creyentes así súper fieles y más bien eran todo menos cristianos,
les gustaba sentarse conmigo los domingos a ver una serie que se llamaba Grandes Héroes de la Biblia. En Semana Santa nos sentábamos y veíamos solo películas de Jesús, de los apóstoles, y entiéndame, había solo 3 canales de televisión cuando yo era niño, no era todo lo que hay hoy, entonces yo no tenía otra opción sino ver la programación de Semana Santa. Quiero que entiendan que cuando a mí me compartieron, yo entendía quién era Jesús, yo desde niño estaba buscando a Jesús, pero los jóvenes de hoy, la gente de hoy, no, no. Entonces, quiero explicarles que para que no se frustren y para que como iglesia no nos frustremos, tenemos que trabajar y tenemos que replantearnos la forma en que vemos el evangelismo. Y no podemos seguir viendo a las personas como, de acuerdo con esta diapositiva que les presento acá, como si ya estuvieran maduras. No sé si a ustedes les gusta o no les gusta el banano, a mí me encanta el banano, pero es muy probable que si ustedes agarran un banano que está verde y lo quieren pelar, ¿qué va a pasar? Se va a dañar, se va a romper la pulpa, la cáscara verde se va a pegar a la pulpa y se va a perder absolutamente ese banano. ¿Qué tenemos que hacer? Esperar a que ese banano surta un proceso de maduración, lo que Jesús llamaba la cosecha madura, para que cuando vayamos a pelar el banano, nosotros podamos comernos la pulpa que está dentro. Entonces, lo que quiero decirles es que la gente de la iglesia mira al no creyente postmoderno, como un banano amarillo y maduro, así con veticas incluso negras. Pero muchos de ellos hoy son como ese banano verde. Entonces, si yo salgo y utilizo las típicas metodologías de evangelismo, esas que aprendimos y aprendimos y aprendimos hace 20, 30 años, no van a ser tan efectivas hoy. Yo no estoy diciendo que no haya alguien que no responda, porque el Espíritu Santo es maravilloso y Dios hace lo que quiere y transforma como quiere a la gente. Pero también entiendo que Él hace la obra a través de nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Repensar el evangelismo de una manera que lo pensemos relacional, que creo que está mucho más en línea con lo que vemos en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros vemos Hechos de los Apóstoles, al principio dice que la iglesia se reunía, que compartían la enseñanza de los apóstoles, la oración, el partimiento del pan y la comunión, que ellos oraban, había sanidades, pero dice algo que es precioso, dice que ellos compartían todos los días en sus casas y en el templo, y que gracias a eso la gente los veía y ellos tenían gracia con la comunidad y el Señor añadía a los que iban a ser salvos. Hechos 2, 42 al 47. Ustedes lo pueden buscar. ¿Qué es lo que veía esta gente? Relaciones. Esta gente veía a Jesús en ellos. Ellos hablaban de amor, pero se les notaba. No eran solo predicaciones acerca del amor. No era una predicación sobre Primera de Corintios 13. Era Primera de Corintios 13 vivido en la comunidad. No era una predicación del texto de Santiago donde dice que debemos no hacer acepción de personas, sino que debemos tratar muy bien tanto al que tiene recursos como al que no tiene recursos. Y eso era la iglesia primitiva. Se sentaban personas de bajos recursos y de altos recursos y juntos adoraban al Señor. Y la gente veía eso. No eran solo predicaciones o sermones, era la vida, era la relación. Y claro, las predicaciones tenían lugar, las enseñanzas tenían lugar y son muy importantes, pero sobre todo era el poder relacional de la comunidad. Entonces, lo que yo quiero hoy decirles es que necesitamos repensar nuestras formas para pararnos al lado de un no creyente desde que está verde, piche, y caminar con ese no creyente hasta que esté maduro, para poder recibir a Jesús en su corazón. Y que a lo largo de todo ese proceso pueda haber en nosotros el amor de Jesús y de esa manera pueda entregarse a Jesús. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué hacemos? Hace unos años me puse a pensar cómo llegar a estas personas y lo primero que quise fue analizar a aquellos postcristianos, postmodernos que se están convirtiendo y quise entender cómo ellos han llegado a la fe, por qué han llegado a la fe. Y encontré este libro que se llama Alguna vez estuve perdido, no sé si está en español, pero quiero compartirles algunas verdades que hay allí que me parecieron muy poderosas y que cuentan la experiencia de conversión de unas personas que eran completamente reacias al cristianismo en Europa, en Estados Unidos, y que ellos lo que quisieron es caminar con gente que les mostrara a Jesús antes de tomar la decisión por Jesús. Y allí
descubrí varias cosas que hoy estoy tratando de aplicar en la manera en que yo mismo evangelizo a otros y la manera en que nuestra comunidad evangeliza a otras personas. Lo primero, una persona no creyente necesita aprender a confiar en un cristiano. Quiero que recuerden que tenemos mala fama y que los medios de comunicación nos han hecho mala fama y que nosotros los pastores tenemos repésima fama y que la gente no confía mucho en nosotros porque piensa que nosotros o somos hipócritas. Si ustedes leen encuestas, yo leo encuestas constantemente y dicen que piensan que los cristianos somos hipócritas, que los cristianos decimos una cosa y hacemos otra, que los cristianos de pronto engañamos a otros o que los pastores engañamos a otros. Entonces, la gente necesita aprender a confiar en un cristiano. ¿Y cómo puede aprender a confiar en un cristiano? Pues la propuesta es camina con ellos. Entra a caminar con ellos. No llegues con esta idea de convertirlos en la primera conversación que tienes. Conócelos. Que ellos puedan decir, esta persona está interesada en conocerme. Aprende a escuchar y no solo a hablar. Que la gente no sea un proyecto para ti, porque muchas veces las personas se convierten en nuestro proyecto de evangelismo. Entonces, nuestro objetivo es llevarlo a la iglesia, llevarlo al grupo, traerlo a nuestro grupo de universitarios. No, tenemos que interesarnos genuinamente en las personas, por difícil que sea. Aprende a escuchar lo que ellos dicen. ¿Por qué creen lo que creen? ¿Sabes? Veo que mucha gente tiene miedo de compartir de su fe porque tiene miedo de responder preguntas para las que no tienen respuestas. ¿Qué tal si más bien tú permites que la gente te cuente por qué cree lo que cree y le haces preguntas? Que tú no estés digamos, bajo la lámpara del escudriño, del escrutinio, que no estés ahí siendo la persona a la que le cuestionan, sino que tú te intereses. Es lo que yo trato de hacer con las personas hoy en día y desde hace varios años. ¿Por qué crees lo que crees? No les ataco lo que creen. Me puede parecer rarísimo, me puede parecer loquísimo, pero yo quiero entender por qué creen lo que creen y empiezo a establecer una relación. Y aquí quiero decirles, aprender a tener amistades incluso fuera del círculo cristiano. Entiéndeme bien lo que le estoy diciendo. Tenemos que tener amistades fuera de nuestros círculos cristianos, porque si no, ¿cómo vamos a compartir de Jesús? Y no les estoy diciendo que nos convirtamos a ellos. Recuerden los textos bíblicos. La Biblia nos dice que se conviertan ellos a ti y no a ustedes. Cuando yo estaba en la universidad, quiero contarles algo de mi experiencia ya hace muchos años. Yo solía compartir mucho de Jesús y recuerdo que en mis espacios de descanso me sentaba en la cafetería y compartía con otros y hablaba con otros y teníamos muchos debates y muchas conversaciones sobre el cristianismo y muchas otras cosas. Pero más allá de eso, ellos me invitaban a reuniones, me invitaban a fiestas, me invitaban a lugares y yo con mucha tranquilidad les decía, puedo asistir a ciertas cosas o voy a asistir a ciertas cosas. Pero ellos al conocer lo que yo creía, lo que yo pensaba, ellos se limitaban incluso para no invitarme a ciertos lugares donde yo no iba a estar, no porque yo les decía, no, ustedes son terribles, sino porque ellos, en la forma en que yo les hablaba, que les compartía, ellos se daban cuenta que había cosas que yo no iba a recibir esas invitaciones. Yo compartía con ellos espacios deportivos, incluso reuniones en sus casas, pero ellos sabían que si empezaba ya la hora del trago y de la borrachera y ya de la cosa que no es, yo, sin criticarlos, sin nada, los abrazaba, los quería, me despedía y me iba. Ellos entendían que yo era diferente, pero no porque me la pasaba criticando lo que ellos decían, sino porque yo vivía diferente. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Desgraciadamente hoy veo a la iglesia muy interesada en ser relevante y en ser aceptada. Y eso es un peligro, porque lo que hacen es simplemente convertirse a ellos. No marcan diferencia. No podemos ser amigos con las personas, podemos compartir espacios, no tenemos que ser elefantes rosados, podemos ser personas que les muestren una vida de alegría, que podemos hablar de otros temas, no tenemos que hablar solamente de la Biblia, podemos hablar de otras cosas, podemos proponer conversaciones edificantes, podemos preocuparnos por lo que la gente necesita, podemos ayudar a otros. Y cuando caminamos con la gente, ellos aprenden a confiar, nos ven diferente. Ese es el primer paso. Un no creyente necesita un cristiano en quien confiar.
Después, ¿qué vamos a encontrar? Que esa persona se va a volver curiosa. La persona empieza a preguntarnos cosas. Nos empieza a preguntar cosas a veces en tono de burla, a veces simplemente el tono de burla esconde una genuina curiosidad por qué somos como somos, por qué somos diferentes. Cuando la gente ve que tú vas y juegas fútbol y no coges a patadas a todo el mundo, o que vas al estadio y no le echas la madre a todo el mundo, o que puedes sentarte en una reunión y conversar y pasarla bien sin necesidad de tomar, sin necesidad de emborracharte, cuando la gente ve que no necesitas estar con un hombre a toda hora o con una mujer a toda hora, sino que puedes estar muy bien como estás, la gente empieza a cuestionarse. Cuando la gente se da cuenta que eres inteligente, que lees más allá de la Biblia, cuando la gente se da cuenta que tienes otros puntos de vista que son muy interesantes, la gente te pregunta, ¿por qué crees lo que crees? La gente empieza a ser curiosa. La gente empieza a preguntarte acerca de tu viaje de fe, ¿por qué crees lo que crees? Pero ya no es este tema de cómo te quiero hacer caer, sino que realmente como tú te interesaste por mí, ahora yo me intereso por ti. Eso es lo que algunos ministerios llaman el derecho, ganarse el derecho a ser escuchados. La gente ya quiere escucharnos. ¿Cómo así? Yo no puedo creer que tú eres como tan alegre y vas a una iglesia cristiana y allá no te prohíben tal cosa y no te prohíben ir al cine y no te prohíben hablar conmigo y no te prohíben, porque esa es la idea que la gente tiene acerca del cristianismo y se vuelven curiosos y sigue una conversación con ellos. Y el tercer paso que ustedes van a ver es que la gente empieza a abrirse al cambio. Cuando la gente tiene un cristiano, un creyente en el que confía y se ha vuelto curioso, y el creyente es tan honesto que puede responderle cosas. Y ojo, quiero recalcar algo, no tiene que tener todas las respuestas. Hay preguntas que tal vez tú no sabes cómo responder y no tienes que tener miedo a eso. Puedes simplemente ser honesto y decir, sabes, no lo sé. Yo quiero contarles una historia que me venía a la mente sobre eso. Cuando yo caminaba con el Señor y estaba terminando mi universidad, había cosas que yo no sabía y que no sabía cómo responder y que hoy sé, ya a mi edad, después de muchos años. Pero recuerdo que tuve una conversación con un ateo y el ateo me hizo un montón de preguntas que me noquearon. O sea, yo realmente hubo unas preguntas en ese momento que yo no pude responder. Y yo le dije a él, con total honestidad, le dije, sabes, no tengo una respuesta para darte sobre lo que me estás preguntando. Y entiendo lo que me estás planteando y sé que es bastante difícil. Pero lo único que puedo decirte es que voy a investigar más y profundizar en mi fe al respecto de eso. Y cuando tenga una respuesta, quiero venir a hablar contigo sobre eso. Ahora bien, tengo que decirte algo. Yo, a pesar de eso que tú me estás planteando, todavía tengo una certeza de que Jesús existe y de que Jesús es Dios y que actúa en mi vida y le conté mi testimonio personal. Y él quedó muy impactado de ver a un Dios que actuaba. Pero fui capaz de decirle, hay cosas que todavía no entiendo de mi fe. Y quiero que que estemos tranquilos en eso. La fe y conocer a Dios toma toda la vida, toda la vida. No seamos ah, como tan arrogantes de pensar que tenemos todo solucionado y que siempre tenemos las respuestas. Tal vez a veces no tenemos las respuestas. Sabes, hay pasajes de la Biblia que son difíciles. Son textos que a los oídos de gente no creyente suenan difícil y a los oídos de creyentes también. Entonces, nosotros tenemos que ser honestos y podemos pedirle a Dios que nos ayude y buscar personas que nos enseñen para con honestidad caminar con otros. Y la gente valora tremendamente eso. Cuando la gente ve eso, se abre al cambio. Están dispuestos a abrirse al cambio. Ok, ¿sabes? Estoy dispuesto a evaluar el cristianismo. Estoy dispuesto a evaluar mis creencias. Estoy dispuesto a evaluar mis paradigmas. Porque ellos mismos se van dando cuenta en la medida en que vamos caminando con ellos y les hacemos preguntas, no los atacamos, sino les preguntamos, ellos se van dando cuenta que hay vacíos en su pensamiento, hay vacíos en sus creencias, hay vacíos en su razonamiento. Créanme, existen muchos vacíos. Hay gente que se para delante de ustedes con una seguridad y una certeza y les dicen, yo creo en esto, pero con una certeza, pero no han pensado realmente en lo que creen, no han profundizado. Así como nos sucede a muchos creyentes, a veces como creyentes no hemos profundizado en ciertas cosas y nos damos cuenta después como que, uy, ¿qué pasó acá? Bueno, a ellos les pasan. El tema es que cuando nosotros profundizamos en nuestra fe, hay más solidez que cuando ellos profundizan en sus dudas. Entonces,
Aprender a caminar con ellos les va a permitir abrirse al cambio. Y una vez que ellos se abren al cambio, empiezan a buscar a Dios. Y quiero también decirles algo, amo la iglesia, soy pastor de la iglesia, creo en la iglesia, no creo en esta idea de un cristiano sin iglesia, porque el plan de Jesús es la iglesia. Y no me importa si me dicen que es que la iglesia se equivoca y que es que la iglesia esto y la iglesia aquello, sí, estoy consciente de eso. La iglesia es imperfecta porque está compuesta de seres humanos, pero el plan de Jesús es la iglesia. Entonces quiero hacer ese énfasis porque lo que les voy a decir ahora no significa que no es importante la iglesia, pero no prediquen sus iglesias, no prediquen a sus pastores, no prediquen a sus líderes, prediquen a Jesús. Lleven a la gente a buscar a Dios, lleven a la gente a buscar a Jesús. Después vendrá la iglesia. Es que veo mucha gente, no, tienes que ir a mi iglesia. No, es que tienes que oír a mi pastor. Y hablan más del pastor que de Jesús. Necesitamos ser honestos y entender que no hay una iglesia perfecta. Y que donde Dios te plantó, allí es porque Dios tiene algo contigo en ese lugar y que tú puedas contribuir allí. Pero que el que es el dueño de la iglesia es Jesús, que a quien tenemos que predicar es a Jesús. Entonces lleva a la gente a la búsqueda de Jesús. Que tus conversaciones sean en torno a Jesús. No te metas en términos, en temas complejos de primera instancia, de primera mano, a menos que la gente te las plantee. Pero no te metas con la escatología bíblica y las figuras de Daniel y el Apocalipsis primero, antes de hablarles de Jesús. Jesús y quién es Jesús y la persona de Jesús y por qué necesitamos a Jesús. Pero cuando la gente se abre al cambio, también se abre a la búsqueda de Jesús. Prediquen a Jesús y prediquen lo que de él sabemos en la Biblia. Y el quinto paso es cuando la gente ya te pregunta, ¿y ahora qué hago? Listo, yo quiero a Jesús, quiero conocer más de Jesús, quiero profundizar. Pues el plan de Jesús para crecer es la iglesia. Y ahí nos lleva a nosotros a pensar la iglesia y a repensar también la forma en que hacemos iglesia, entrar a la cultura. Y quiero que esto también les quede muy claro. Cuando la gente viene de un ambiente que no es cristiano y entra a nuestros ambientes cristianos, va a encontrar una cultura, escrita o no. Todo grupo, toda organización tiene una cultura, lo que yo llamo un ADN. Y ese ADN va a hacer que la gente que no es creyente se integre más fácil o salga corriendo. Se integre más fácil o salga corriendo. Y ahorita me voy a referir a algunas cosas, pero les voy a dar un ejemplo de la cultura que nosotros hemos definido en nuestra congregación. Nosotros tenemos 12 valores en la iglesia, que queremos que los viva la gente y que empezando por nosotros los líderes. El primer valor es fundamental y es reconocemos a Jesús como el único protagonista. Ese es nuestro valor central. Pero hay otros valores. Uno de ellos dice, respetamos el proceso de todas las personas. ¿Qué significa eso? Que una persona que llega nueva a nuestra congregación, nosotros no estamos ahí para regañarla, juzgarla por las cosas que dice que están mal, por las herejías que tal vez va a decir. Nosotros estamos ahí para acompañarle y enseñarle. Nosotros no estamos para juzgarle si todavía está en el proceso de dejar un vicio, un mal hábito. Nosotros estamos en el proceso de acompañarlo. Y quiero que entiendan, no es que toleramos el pecado, es que acompañamos a la gente a conocer a Jesús porque creemos que Jesús es el único que puede quitarles eso. Y entonces nosotros, como decimos que respetamos el proceso de cada persona, pues de un pastor se espera una cosa, de un recién convertido se espera otra cosa. Y lo tenemos claro. Entonces, exigimos más de una vida que refleja a Jesús en la medida en que la gente avanza en su vida con Cristo. Pero somos más pacientes con aquellos que recién están llegando a la vida cristiana. Ahora, no vendemos la verdad, predicamos la Biblia, compartimos siempre la Biblia, pero lo hacemos siempre con amor. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de la cultura porque mucha gente gana a otros fuera de la iglesia y cuando lo trae a la iglesia la persona no logra integrarse. Y quiero también explicarles que quien gana a la persona en la iglesia se espera que sea quien le disipule. No es vengo y lo traigo al grupo de jóvenes, vengo y lo tiro al grupo de profesionales, vengo y la tarea del pastor es mi tarea.
Es mi tarea. Recuerden que estamos hablando de evangelismo relacional. Soy yo el que acompaña a las personas. El hombre que me compartió a mí, el joven que me compartió a mí, estuvo conmigo años antes de soltarme y ya no volverme ni a mirar. Estuvo explicándome la fe, recogiéndome para llevarme a la iglesia. Estuvo pendiente de mí mientras yo me afirmaba. Y una vez que me afirmé, el hombre tenía su tarea completa. Entonces, 5 cosas que quiero que recuerdes del viaje de una persona, que cuando le estés compartiendo no te estreses, no te deprimas si la persona no responde, porque tal vez no ha llegado al punto 4 de buscar a Dios o al quinto de querer ir a la iglesia y entrar en esa cultura. Eso cambió la cultura de la iglesia, como yo les decía, y nosotros en la iglesia básicamente hemos encontrado varias cosas que quiero compartirles que hacemos hoy. Lo primero es que somos intencionales en desarrollar o llevar un vocabulario que conecte. Yo hace años vengo pensando en esto y cada vez estoy más seguro de lo que les estoy diciendo. Lo digo siempre, nosotros los creyentes hablamos cristianés. Pareciera que en nuestros procesos de discipulado nos dieran cristianés 1, cristianés 2, cristianés 3, cristianés avanzado. Pareciera que nos enseñan a hablar de una forma súper rara. Y yo respeto los diferentes estilos de las iglesias, pero si queremos ser eficaces con la gente posmoderna, necesitamos tener un vocabulario que ellos entiendan la forma en que nos referimos a los grupos, la forma en que nos referimos a la Biblia, la forma en que conversamos. Yo escucho personas que hablan en Reina Valera con el no creyente. No, escúchenme bien, no que leen Reina Valera, sino que hablan en Reina Valera, que es diferente. Y la gente no entiende qué me están hablando. La gente de hoy necesita una conexión. Tenemos vocabulario que lo entiende la gente de nuestra congregación, pero alguien de la congregación llega y no tiene la menor idea de qué estamos hablando. Entonces necesitamos desarrollar un vocabulario que conecte, que lleguen y digan, esta gente es normal, esta gente habla normal, entiendo lo que dicen, sé lo que se espera, sé para dónde ir. Lo segundo que descubrimos es que necesitamos líderes que escuchan, líderes que se sientan con la gente. ¿Por qué? Porque así como hicimos evangelismo relacional, cuando ellos llegan esperan lo mismo, relaciones, líderes que los escuchen, que los entiendan, que los comprendan para que puedan brindarles una guía adecuada. Necesitan espacios de discusiones abiertas y honestas. En la iglesia la gente tiene que poder venir y expresar sus dudas. Miren, les quiero contar una anécdota de este sábado pasado. Una persona que recién tomó la decisión para bautizarse. Acaba de llegar hace muy poco a los pies de Cristo. Y llegó el momento, yo di una enseñanza y les dije, bueno, cámbiense y vamos a bautizarnos. Y este hombre entra, un hombre gigante, con sus orejas súper perforadas, así completamente abiertas. Me dio risa porque no traía ni siquiera una camiseta, no tenía una pantaloneta, no tenía nada más. Su cuerpo absolutamente tatuado, absolutamente tatuado. El hombre llegó, se bautizó, y ustedes se imaginan lo que fue eso para toda la congregación en el momento, fue algo muy especial. Pero, ¿sabes? Ese hombre ha tenido la libertad de hablar con nosotros y conmigo en términos de él. Hay momentos en que hemos estado en reuniones y el hombre pregunta algo y dice una grosería, y yo no lo saco corriendo de la reunión. Yo lo escucho y le respondo con amor. ¿Por qué? Porque él no entiende, él está en un proceso y él necesita ser abierto, ser honesto. Si nos escandalizamos con esas cosas, nunca vamos a poder guiar a la gente. El Señor hará, y claro que le estamos enseñando que debemos tener palabras que sean buenas y bueno, un montón de cosas. Pero la gente debe poder ser auténtica, debe poder ser honesta en medio de nuestras conversaciones. Nosotros necesitamos tener una cultura en donde entendamos que quien convence es el Espíritu Santo y no nosotros. Es el Espíritu Santo. Estamos tan afanados porque la gente se convierta y porque vemos que somos nosotros obligando a otros. Es el Espíritu de Dios el que convence. Por eso necesitamos orar y orar y orar.
Sabes que estoy convencido de que somos poco efectivos en nuestro compartir porque oramos muy poco por la gente. Y antes de hablarle a la gente de Dios, habla con Dios acerca de la gente. Arrodíllate, preséntalos, clama por ellos, no pares de orar y deja que sea el Espíritu Santo el que venga y transforme sus corazones. Y la gente quiere experiencias, no solo reuniones. Y ustedes jóvenes lo saben. Ustedes saben que quieren un lugar donde puedan conversar, donde puedan hablar y donde puedan tener una experiencia más allá de lo intelectual, en donde puedan conectarse unos con otros y puedan conectar con Dios. Crear espacios donde haya experiencias con Dios. Y cambiar nuestras métricas, cambiar la forma en que hacemos iglesia. Los números. Estamos obsesionados con los números. Estamos obsesionados porque las iglesias exitosas son las que tienen miles de personas. No es cierto. Podemos tener miles de personas y ningún discípulo. Nuestras métricas tienen que cambiar. El Señor nos llamó a ser discípulos. El Señor nos llamó a caminar con la gente para que lo conozcan a Él, no para que asistan a una iglesia. Entonces tenemos que aprender a cambiar las métricas. ¿Qué es lo que nos hace exitosos? Y ustedes como movimiento, ¿qué es lo que los hace exitosos? ¿Cuál es su misión? ¿Y qué los hace exitosos? Ahora, quiero decirles algo rapidísimo. Para poder hacer todo esto, necesitamos tener gente muy fuerte, muy firme, muy bien estructurada y parada en Jesús. Y eso es lo que más me preocupa hoy en día, porque veo que no tenemos gente que tenga un pensamiento bíblico sobre los temas de la vida. Cuando ustedes hablan con los jóvenes, tienen que saber hablar de justicia social. Ustedes son jóvenes y están interesados en la justicia social, están interesados en la protección del medio ambiente, están interesados en el gobierno, están interesados en un montón de cosas. La pregunta es si ustedes saben lo que Dios y su palabra dicen sobre todas esas cosas, si realmente lo saben. Porque si no, lo que va a pasar es que ustedes van a empezar a caminar con personas que tienen visiones que no son bíblicas y ustedes probablemente tengan visiones que tampoco son bíblicas sobre ciertas cosas. Y sé que lo que estoy diciendo es difícil, pero les voy a mostrar una encuesta que se hizo. Yo hago parte de un grupo que enseña cosmovisión y se hizo una encuesta entre 800 pastores y líderes de iglesia. Escúchenme esto, 800 pastores y líderes de iglesia, tratando de identificar qué cosmovisión tienen en la vida. Y tratamos de identificar cuatro ideas. Una cosmovisión teísta bíblica, que debería ser la que tengamos los creyentes. Es decir, una forma de ver la vida desde la Biblia. Una cosmovisión moderadamente cristiana, que es la que tiene generalmente la gente que asiste a las iglesias, pero que no entiende muy bien la Biblia en su contexto completo. Se quería identificar si tenían una cosmovisión humanista o una cosmovisión socialista. Piensen ustedes cuántos creen de esos 800 pastores y líderes que tienen una cosmovisión teísta bíblica, o sea, la correcta. Les voy a mostrar aquí un gráfico de resultados. Solo el 1.4% de los pastores y líderes encuestados aquí tienen una cosmovisión teísta bíblica sobre la economía, sobre la justicia social, sobre el gobierno, sobre la educación, sobre todo. Imagínense, si eso es el liderazgo de la iglesia, ¿cómo está la iglesia? La mayoría de la gente tiene una cosmovisión socialista, porque he escuchado a algunos decir que Jesús fue comunista. Con el respeto del que piensa eso, quiero decirle que no hay forma bíblica de sostener eso. Y muchos otros tienen una interpretación humanista. Entonces, si nosotros leemos la Biblia desde nuestra óptica posmoderna, vamos a malinterpretar la Biblia. Nuestra tarea es formarnos bien para que podamos acompañar a la gente y podamos llevarla a conocer a Jesús. ¿Cómo podemos ayudar a personas que tienen problemas de identidad de género? ¿Cómo podemos ayudar a personas que tienen problemas en muchos aspectos de su vida si no tenemos una cosmovisión correcta acerca de lo que Dios piensa sobre eso? No una cosmovisión de juicio, entiéndame bien, porque he hablado sobre amar y acompañar a las personas, sino caminar con ellos y mostrarles el verdadero evangelio. Y quise poner esto acá porque quiero que entiendan que tenemos una tarea titánica como iglesia de descubrir cuál es nuestra cosmovisión y permitir
lo que dice Romanos 12:2, la renovación de nuestra mente para comprobar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Porque me temo, queridos, y que nuestra iglesia, la iglesia de Colombia, es una iglesia que no tiene una cosmovisión bíblica. Esa es la razón por la cual nos parecemos tanto a la cultura de hoy, porque nos preocupa mucho que nos acepten, pero no estamos preparados para transmitir los principios bíblicos de manera correcta. Entonces nosotros, lo que quiero plantearles hoy es trabajar en su visión, no solo trabajar en el evangelismo relacional, sino trabajar en cosmovisión, para tener gente fuerte que sepa conversar con otros sin temor, que cuando le hagan preguntas difíciles acerca de la Biblia, no tenga miedo y pueda estructurar una respuesta. Y quiero presentarles un video de una herramienta que nosotros usamos, y tal vez alguno de ustedes conoce, que nosotros usamos hoy como nuestro método de evangelismo relacional en la iglesia y que nos está funcionando muy bien con jóvenes, con universitarios y con personas que no quieren ir a una iglesia. Todos tenemos esa persona en nuestras vidas. Ese vecino que vemos todos los días cuando volvemos a casa. Ese compañero de trabajo que vemos 5 días a la semana. O esos amigos con los que nos encontramos de vez en cuando. Personas que desearíamos que pudieran conocer y experimentar el amor de Dios. ¿Cómo lo compartimos? ¿Por dónde empezamos? Muy en el fondo sabemos que abrirnos y compartir nuestra fe nos costará algo. Nos hace vulnerables. Nos lleva tiempo, sacrificio. Nos da miedo el rechazo. Pero este es nuestro llamado. Abrir nuestras vidas y compartir a Jesús con las personas cercanas a nosotros. Porque es solo abriendo nuestras vidas donde las conversaciones honestas son posibles. Espacios donde podemos ser nosotros mismos y explorar lo más profundo de la vida con personas que conocemos y en las que confiamos. Es por eso que hacemos Alfa. Es un curso de varias semanas donde puedes invitar a tus amigos a explorar las preguntas más profundas de la vida mientras comen algo. Es una oportunidad para que invites a esa persona a una conversación honesta sobre la fe. Porque cuando es difícil encontrar el momento, o las palabras, o el valor, simplemente puedes invitar. Alfa, ¿a quién vas a invitar? Nosotros hemos encontrado que creando espacios en donde la gente pueda venir a hablar de vida, propósito y fe, en un ambiente donde puede decir lo que quiera, opinar lo que quiera, y nosotros podemos presentarle la verdad de Jesús de una manera muy creativa, contundente, espectacular, guiada por el Espíritu Santo, se ha convertido en nuestro caballo de batalla de compartir. Ustedes no se imaginan, porque esto no está limitado a la iglesia. Podemos hacer alfas en las universidades, podemos tener reuniones, grupos pequeños durante 2 meses y medio, en donde la gente semanalmente se reúne para hacer preguntas sobre la vida, para ver lo que otros opinan. Y en el proceso se van encontrando con Jesús de una manera increíble, en un ambiente donde hay comida, donde hay conversación, donde hay diversión, y la gente empieza a desarrollar unos lazos maravillosos, y así muchas personas empiezan a llegar a la iglesia después. Es una herramienta. Y por supuesto, si a alguno le interesa, me puede escribir y con mucho gusto yo les puedo poner en contacto con la gente de Alfa que les puede contar cómo se hace un Alfa, cómo podrían explorar, aprender, para ser cada vez más efectivos compartiendo de su fe en el ambiente en el que ustedes están. Pero quería mencionárselos porque para nosotros fue una completa renovación en la manera en que hacemos evangelismo. Y hoy la gente en la iglesia puede hacer evangelismo en su casa, en su universidad, en su trabajo, donde quiera, gracias a este espacio que se llama Alfa. Entonces, como me dieron un tiempo y quiero regirme ese tiempo, voy a detenerme acá y quiero abrir el espacio para que me hagan preguntas sobre lo que acabamos de escuchar.
Bueno, chicos, la idea entonces tomarnos un espacio para recibir algunas preguntas. De pronto, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, pueda explicarla brevemente, compartirla. Si alguien quiere escribirla en el chat, también puede hacerlo. Es el momento para que... Lacey y Pipe están ya. Lacey, bueno, vamos con Lacey primero. Buenas noches. Bueno, mi pregunta es para el pastor y es teniendo en cuenta eso que acabamos de ver, por ejemplo, que siempre me ha gustado eso de tener espacios donde uno pueda comer y también compartir. En Jens manejamos esto en las universidades. ¿Cuánto tiempo cree usted o nos puede recomendar, aconsejar de tener este espacio en la universidad, teniendo en cuenta que es un espacio en la universidad? ¿Cuánto tiempo nos recomienda para hacer este tipo de grupos pequeños? Ok. Bueno, mira, yo te diría que Alfa en particular, y voy a utilizar el ejemplo de Alfa, es un tiempo muy interesante para conectar a la gente y darle una dirección, no crear un grupo que no tiene digamos, un fin definido, un propósito definido. Tal vez, y con esto quiero decir, respeto profundamente las iniciativas de las iglesias y de los jóvenes que quieren tener grupos de oración constantes en la universidad todo el tiempo, y está bien. Pero lo que me gusta de Alfa es que son 2 meses y medio en donde se discuten las cosas fundamentales de la fe cristiana en una manera que la gente no se siente invadida y donde la gente puede incluso contar lo que siente. Déjenme, les doy una idea. Hay una sesión que habla de quién es Jesús. Y en esa sesión de quién es Jesús aparecen unos videos de personas de Colombia, aquí en la Plaza de Bolívar, o en el Chorro de Quevedo, aquí en Bogotá, o de Argentina y tal, latinos hablando sobre quién es Jesús, y ellos dan su opinión sobre quién es Jesús, y hay unas opiniones rarísimas, rarísimas. Entonces, cuando se para el video donde se muestra eso, en el grupo pequeño, en las mesas, la gente, quien dirige la mesa dice, ¿quién es Jesús? Y la persona, yo he tenido personas en mis grupos que dicen, no, mire, Jesús era un extraterrestre que vino a esta tierra, cumplió una misión y cuando terminó se fue en su nave. O sea, hay cosas así de raras. O hay otros que dicen, no, era un gran profeta. Y en ese momento, no les voy a contar toda la metodología, pero hay una forma de guiar esa discusión y después se pasa a un video que es espectacular, en donde se muestra quién es Jesús desde el punto de vista bíblico, histórico y con pruebas y con un montón de cosas que son contundentes. Entonces, a lo largo de esos 2 meses y medio se tocan todos esos temas, Jesús, la Biblia, cosas que la gente necesita saber. Lo lindo de ese espacio de 2 meses y medio es que al final hay un siguiente paso, que es lo que yo les diría. ¿Cuál es el siguiente paso? Que su duración sea la necesaria para lograr que la gente se interese en Jesús, pero dé un siguiente paso. No que se vuelva una cosa interminable donde no saben para dónde van, sino que haya un siguiente paso. ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer con su grupo pequeño? No, pues el siguiente paso es que conozca a Jesús, que se conecte en la iglesia con un grupo de jóvenes, que haga parte en Jens. Ustedes tendrán un siguiente paso, pero no que la gente se quede en un loop interminable de conversación, donde no les pasa nada. Entonces, no te diría que hay un tiempo medido. Utilizo como referencia lo que hacemos con Alfa porque nos funciona muy bien a nosotros. ¿Ok? Gracias, Pastor. Bueno, vamos con Pipe, que también tiene la mano levantada. Si alguien más tiene otra pregunta, puede levantar la manito y le damos el espacio. Buenas noches, ¿me escuchan ahí? Sí. Hermano, muchísimas gracias primeramente por lo que nos compartió. Yo te quería hacer una pregunta, era si me podrías ampliar un poco más el punto 5 de lo de cambiar la cultura, creo que es. Y lo tengo, experiencias, no solo reuniones. ¿Me puedes ampliar un poco más ese punto? Creo que no me quedó muy claro. Claro que sí, claro que sí. Mira, generalmente cuando nosotros nos aproximamos a la iglesia, porque estoy hablando ya de la iglesia y el formato que tenemos de iglesia, estamos acostumbrados a que las reuniones de iglesia son, llegas, alabanza, te sientas, escuchas una prédica, te dan unos anuncios, te paras y te vas. ¿Sí o no?
Y más o menos es como el ritmo que llevamos en todas las reuniones. Y si lo piensas bien, incluso nuestras reuniones de jóvenes a veces son así. Nuestras reuniones de jóvenes a veces son más o menos de ese corte, son de ese estilo. Y la gente no tiene una oportunidad de experimentar relaciones, de hacer preguntas. Nuestra forma, digamos, de hacer hoy las cosas en la iglesia está cambiando porque entendemos que en el formato hebreo, que es el del Antiguo Testamento y el formato de Jesús, el conocimiento no venía solo de una persona, sino que la gente conversaba, preguntaba. Había otra forma, digamos, de vivir el tema. Entonces, cuando hablo de experiencias es eso, que la gente llegue y desde que llega siente que hay algo diferente, siente que lo estaban esperando, la gente está preparada, tenemos en reuniones a veces comida, a veces tenemos un formato de conversación, de diversión, incluso en la iglesia, los domingos, yo tengo, digamos, una reunión más o menos de 400 y tantas personas. Yo a veces lo que hago es leo un texto bíblico y le digo a la gente, conversen entre ustedes y cuéntenme qué les habla el Señor en ese texto. Es difícil, es raro, ¿sí me entiendes? Porque generalmente los pastores lo que hacemos es que nos paramos y damos nuestra predicación. Entonces, la gente, ¿cómo me dice lo que está viendo? En el grupo discuten, yo utilizo herramientas como Mentimeter, en donde ellos a través del teléfono empiezan a escribir lo que están viendo y me aparece todo en pantalla y lo que yo empiezo a hacer es, a partir de ahí, oriento la predicación. Yo he preparado la predicación, no me entiendan mal, pero yo utilizo lo que ellos dicen como un insumo para conversar con ellos. Y me detengo y les pregunto, interactúo. Entonces, para ellos es toda una experiencia, ¿sí me entiendes? No es solamente me siento ahí a recibir, sino que ellos puedan vivir una experiencia que sea participativa, que se sientan amados, que se sientan cuidados. Ese es un reto, porque nosotros en nuestros grupos, como nos conocemos, ¿qué es lo que hacemos en la iglesia? Nos reunimos a hablar, somos nosotros. Y cuando llega alguien que no es del grupo, no sabe cómo integrarse. No, estamos en modo recibir, estamos en modo de ¿cómo estás? Bienvenido, sin ser tan intrusivos, tan invasivos, pero que la gente sienta que hay algo especial, que lo están esperando, ¿ok? Y bueno, también a experiencia me refiero es que experimenten al Espíritu Santo, que demos espacio para que el Espíritu Santo obre, para que el Espíritu Santo trabaje con la gente. Entonces yo hago silencios pensados. Los evangélicos somos de muy poco silencio, nos encanta el ruido. Entonces, hay reuniones donde me paro y digo a la gente, piense, reflexione, hable con el Señor, permitamos que el Señor les hable, porque si el Señor les habla, van a vivir una experiencia que es maravillosa, ¿ok? Muchas gracias, Pastor. Vamos con John, que levantó la mano primero, y después con Elian. Buenas noches, Gabriel, y pues a todos los que están acá. Tengo una pregunta, pues la siguiente. ¿Cómo podemos tener, bueno, a raíz de la gráfica que usted nos mostró de la cosmovisión, cómo tener una correcta cosmovisión teísta bíblica, como usted nos mencionaba ahí en el gráfico, y cómo de pronto no caer en el resto, porque a veces hay una delgada línea que a veces cruzamos sin darnos cuenta, y pues también el hecho de uno puede leer la Biblia pues de forma personal, pero también pues creo que hay que hacer ciertos estudios más profundos que de pronto a veces no tenemos las herramientas para eso. Claro. Entonces, esa es la pregunta. Gracias, John, por esa pregunta. Sí, yo quiero distinguir dos cosas. Uno es lo que les mencionaba en el tema del evangelismo relacional, en donde yo comparto mi experiencia con Dios y todos podemos compartir a partir de allí sin necesidad de un gran conocimiento enciclopédico, sin ser eruditos bíblicos. Yo creo que ustedes han experimentado eso. Dios les ha hablado a través de la palabra y hay cosas que ustedes comprenden y entienden y pueden compartir de la palabra porque Dios la ha hecho vida en ustedes y bueno. Pero hay temas, sobre todo en este tiempo, que necesitamos abordar con mucha seriedad, que yo creo que a veces no se predican desde las tarimas o púlpitos, no se predican. Entonces nos quedamos en el nivel hoy muy emocional. Yo veo muchos predicadores en el nivel emocional. ¿Cómo le tocamos la emoción a la gente? ¿Cómo hablamos de lo que ellos necesitan? ¿No? Pero tienen miedo de tocar otros temas que son importantes.
Entonces yo lo que les invito es a que busquen oportunidades de formación, de estudio, y no me refiero solamente a ir a un seminario bíblico, sino estudien, compren libros sobre estos temas de cosmovisión, estudien algo y consigan herramientas para hacer una correcta hermenéutica. Eso es algo que todo cristiano tiene que hacer. Y déjenme les explico eso. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es el arte de la interpretación. ¿Listo? Entonces yo necesito desarrollar una buena hermenéutica bíblica. Y para eso hay otras herramientas. Entonces yo empiezo a buscar comentarios bíblicos, empiezo a buscar diccionarios bíblicos, empiezo a hacer como un estudio más profundo de qué es lo que la Biblia quiere decir. A ver cómo se los explico. Nosotros podemos tomar un pasaje, leerlo y decirlo o interpretarlo desde nuestra cosmovisión posmoderna. Todos tenemos cosmovisión posmoderna. Se los voy a poner con un texto, digamos, extremo. Un tipo machista, ¿listo? Un tipo machista puede coger el texto bíblico y decir, las mujeres tienen que someterse a los hombres y tal, y él interpreta eso como, usted no puede hablar, señora, usted no puede hacer nada, señora, usted no puede decir nada, señora, y usted se tiene que someter a mí, ¿cierto? ¿Es eso lo que el texto bíblico quiere decir? No, no es eso lo que el texto bíblico quiere decir. ¿Qué significa la palabra someterse? Ahora, una mujer feminista lee ese texto y dice, estos son unos desgraciados, ¿sí? Porque la palabra someterse es horrible. Los dos están mal, tanto el machista como el feminista, porque la Biblia no es ni machista ni feminista. Quiero que entiendan eso. Y me estoy metiendo en temas difíciles. Entonces yo tengo la obligación de entender qué significa desde el punto de vista bíblico someterse. Y no lo puedo hacer si no hago un estudio y una hermenéutica correcta, que es, yo no puedo tomar un texto, sacarlo del contexto e inventarme un pretexto. Yo necesito entender todo lo que la Biblia nos dice sobre un tema. Y para eso hay herramientas para hacerlo. Entonces, John, ¿eso requiere tiempo? Sí. ¿Requiere estudiar? Sí. ¿Requiere leer y prepararse? Sí, eso lo requiere. Pero hoy más que nunca lo necesitamos. Porque es que, de lo contrario, vamos a seguir yendo a ciegas. ¿Qué piensa Dios sobre la justicia social? ¿Qué piensa Dios sobre eso? ¿Acaso tiene algo para decirnos acerca de la justicia social? ¿O es lo que nos dicen los partidos políticos, sea cual sea? Porque quiero que me entiendan. Dios no es ni de derecha ni de izquierda, ni de centro. Y nosotros hemos visto a los cristianos peleándose por eso. Es una cosa que yo digo, Dios mío, no puede ser. Porque unos interpretan a Dios de una manera, otros interpretan a Dios de otra manera. Entonces, yo les digo que hay una necesidad muy grande, y si algún día quieren realmente formarse y todo, yo con mucho gusto les doy referencias de dónde se pueden formar, qué pueden hacer. Y yo ahí les adelanto una chiva, estoy a punto de lanzar un videoblog de Cosmovisión para hablar de todos esos temas. ¿Ok? Gracias, pastor. Vamos con Eliana Espinosa. Bien. Hola, buenas noches. Hola, pastor. Bueno, pastor, bueno, la pregunta que yo tenía va orientada, bueno, en el caso, el momento de relacionarnos con las personas, creo que uno de los puntos como principales dentro de lo que nos chocamos es a la hora de hablar y de escuchar. Muchas veces hay muchas de esas cosas en las cuales nosotros obviamente no estamos de acuerdo, y que hay una delgada línea entre el respeto que debemos mantener y obviamente ya la aceptación o la validación de lo que pueden estar manifestando o lo que nos están comentando. Y dentro de eso creo que uno de los retos de pronto más difíciles a nosotros como cristianos o como jóvenes cristianos es de pronto cómo podemos mantener este cuidado de decir, vale, yo respeto a la persona que tú eres, yo respeto quién eres, el amigo que está haciendo para mí en esos momentos, pero de no caer de pronto en el hecho de pasar como una persona que valida o que decir, ¿sabes qué?
yo estoy de acuerdo con esto porque de pronto, o sea, lo digo porque en un momento también me pasó que ahora que estaba tocando el tema de las feministas, yo estoy en un colegio de niñas y que estaba pasando una situación con un aborto y que en el momento pues yo decidí no juzgar, pero en ese momento se tomó como si lo estuviera aprobando. Entonces fue algo que me tocó solucionar y que yo dije, ok, pero gracias a Dios el Espíritu Santo me pudo apoyar para no caer de pronto en la enemistad tampoco, ni en el punto de debatir así, de caer en controversia, pero yo creo que este tipo de cosas siempre pasan y que nos ha tocado enfrentarnos también dentro del el ámbito universitario, que es donde nosotros estamos actualmente como impartiendo esta palabra. Entonces, de pronto, dentro de sus conocimientos, de qué manera nos podría guiar o cómo podemos nosotros actuar en el hecho de estar en el respeto, pero sin necesidad de faltar o negar lo que creemos. ¿Ya? Ok, listo. Gracias, Eliana. Mira, a ver, ¿por dónde empiezo? Yo creo que hay diferentes espacios. Hay espacios de debate y en esos espacios de debate yo voy con todo, o sea, con respeto, sin gritar, con muchos argumentos, con mucha preparación, porque son espacios de debate que están para eso, ¿cierto? Pero hay espacios que no están, digamos, claramente de debate, pero es la chica que te dice, oye, quiero abortar. Entonces, en ese caso, tú tienes que ser luz. Pero si una chica te dice que quiere abortar es porque muy probablemente esa niña tiene confianza ya contigo. Fíjate que hay algo positivo que ha sucedido, porque no, uno no le cuenta eso a cualquier persona, ¿sí o no? Entonces debe haber algo que tú has construido con ella que es muy positivo. Entonces, como ella te está abriendo el corazón, utiliza el poder de las preguntas. Es que nosotros tenemos que aprender a preguntar, no solo a afirmar. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros llegamos y de una vez damos nuestra doctrina. No, mira, eso es un pecado, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Inmediatamente la gente hace así. Piensen un momento, si ustedes están tristes y tal, y viene y le cuentan a un amigo, oye, estoy triste, y el amigo les dice, está mal que estés triste, porque es que eso no es del Señor. Tú deberías estar feliz, tú deberías estar contenta. Si tienes al Señor, ¿por qué estás triste? ¿Cómo te hace sentir eso? Pues como que dices, estos son como los amigos de Job. ¿Yo para qué le hablo? ¿Para qué le digo? Entonces, ¿qué esperarías tú de un amigo? ¿Qué te pasó? Ven, cuéntame, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás triste? Y a partir de ahí empiezas a indagar. Lo mismo pasa con el aborto. Entonces, si una persona te plantea esta situación, tú puedes plantearle, ¿y por qué estás pensando en abortar? ¿Qué otras soluciones podrías ver? Y empiezas a hacer preguntas en donde de pronto la persona dice, no, es que yo no puedo, yo no veo otra solución. Y ahí es donde tú ya puedes empezar a opinar desde tu punto de vista cristiano, de creyente, y le dices, no, pero sabes que yo sí creo que hay otras soluciones. Mira, a veces todo parece terrible, todo se ve mal, pero yo quiero explicarte que, y empieza uno a trabajar y a traer palabra de una forma que va entrando más suave en una conversación, ¿sí? Pero donde la persona no se siente juzgada. O sea, mi punto es ese. No es que nos callemos, no, y mucho menos cuando alguien nos revela algo tan profundo, porque es que ahí, si Dios permitió que esa persona revele eso, es porque Él quiere que tú hagas algo ahí. Pero seamos prudentes y seamos sabios y entendamos que la persona no debe sentirse juzgada. Y la gente se siente juzgada cuando yo ataco. Pero si yo hago preguntas y después ofrezco soluciones, donde yo me identifico con esa persona, donde digo, sabes, yo también a veces me he sentido así. A veces yo también me he sentido sin salida. A veces esto. Y sabes, he encontrado en Jesús la respuesta a eso. Mira, eso cambia completamente la conversación. ¿Ok? Gracias, Pastor. No sé si hay una última pregunta por ahí de pronto de alguien antes de que cerremos este espacio. No. Bueno, yo tengo una última antes de que de pronto terminemos. Yo quiero preguntar. Ah, alguien está por ahí. Perfecto, vamos con esa. ¿Quién está por ahí? No, mire. Ok, viendo todo este tema de la cosmovisión,
¿Cómo afrontaríamos, o sea, cómo enfrentaríamos en caso tal de que nos encontremos, nos topemos con personas que están cerradas a escucharnos o que ellas se retractan de todo lo que dicen y, o sea, cómo actuar nosotros ante esa situación? ¿Me puedes explicar un poquito mejor? No acabo de entender la pregunta. Ok, la pregunta es, o sea, ¿cómo debemos afrontar una situación que se nos presente cuando nos enfrentamos a personas que están cerradas a escucharnos? Ok. Lo primero que te diría es ora por esas personas que están cerradas. ¿Sí? Hay algo que es increíble. Voy a contarte historias. Nosotros con mi esposa tuvimos un caso de una jovencita que ella estaba convencida estaba convencida de que ella había nacido con un problema o con una inclinación hacia las mujeres. ¿Listo? Estaba absolutamente convencida de eso y nadie la sacaba de ahí y no quería hablar con nosotros porque no le interesaba, no quería que nosotros nos inmiscuyéramos en el tema. Entonces nosotros, ¿qué empezamos a hacer con mi esposa? Empezamos a orar y a ayunar por esa niña. Empezamos a pedirle a Dios, Señor, tú eres el único que puede convencerla, acércala de alguna forma a ti, sea a través de nosotros o sea a través de otra persona. Lo que me sorprendió es que esta niña, después de un tiempo de estar orando, se acercó a mi esposa y le dijo, sabes, quiero hablar contigo. Ah, y le dijo una cosa rarísima. Le dijo, tuve un sueño contigo y sentía que Dios quería que yo hable contigo. O sea, es una cosa de esas que solo Dios puede hacer. Entonces, la primera conversación que ella tuvo con mi esposa fue eso. Le dijo, mira, yo quiero contarte esto que a mí me pasa, pero es que yo nací así, así soy, y ya. Entonces mi esposa le dijo, la escuchó en esa primera conversación y le dijo, ¿por qué no conversamos y miramos si realmente tú naciste así o si hubo algo que pasó? Y empecemos a conversar y empezaron a hablar y a lo largo de unas semanas, esta chica empezó a desbloquear recuerdos y cosas que la habían llevado a lo que ella está viendo hoy, está viendo en ese momento. Y al final, esta chica pudo ser sana en su identidad y pudo caminar con el Señor y después de muchos años ya les puedo decir que pues está muy bien con el Señor. Entonces, lo que quiero explicarte con este caso como tan sobrenatural que nos parece, es que la oración es lo primero que tenemos que hacer. No necesariamente todas van a tener un sueño o les va a pasar algo, pero ora por esas personas que estén cerradas. Dile, Señor, dame la oportunidad de conversar, que ellos vean en mí algo diferente y prepárate para conversar el día que eso se abra. Dame una oportunidad. Yo les invitaría a que hagan esta oración. Es peligrosa, pero es una nota. Oren así, Señor, mañana muéstrame dónde tú estás obrando y yo me quiero unir a lo que tú estás haciendo. Lo que pasa es que a veces nos vamos a lugares en donde Dios todavía no está, el banano no está amarillo y nos frustramos con eso. Pero pídale al Señor, dame oportunidades de unirme donde tú estás actuando y yo les aseguro que el Señor se las va a mostrar. Se van a asombrar porque ustedes van a ver que alguien les abre el corazón, les plantea una conversación, les voy a contar más casos. Nosotros oramos así, mi esposa se fue el otro día a hacer a un supermercado, el mercado. Y una mujer, nada que ver, ese día mi esposa ahora dice, Señor, hoy dame oportunidades para compartir de ti. Y esta mujer se le acerca a mi esposa en el supermercado y le dice, ¿uno qué hace cuando tiene una tusa tan horrible como la que yo tengo? Mi esposa la miró y dijo, esta es una oportunidad, algo está haciendo Dios acá. Y mi esposa se volteó a ella y le dijo, ¿por qué tienes una tusa? No, me abandonó el tipo que yo amaba. Y ahí arrancó la conversación y ahí empezó mi esposa a compartirle. ¿Ves? Yo creo que nosotros tenemos que orar y entender que hay momentos en que va a haber gente que está cerrada. No es el momento. Intentaste, no se pudo. Respeta eso, ora por esa persona y prepárate para cuando sea el momento. ¿Ok? Pero intenten, sean proactivos.